Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Relajamiento espiritual. El relajamiento espiritual, producido quizá por nuestra comodidad y también por descuidar nuestra comunión con el Señor, nos va a traer la desobediencia a la palabra de Dios, y esto es la antesala de la caída en pecado. En el libro de Proverbios capítulo 20, Salomón en el versículo 6 nos dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y en el versículo 9 dice también: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La verdad es que muchos dicen que son amigos fieles, pero yo plantearía las siguientes preguntas. ¿Pero quién podrá encontrar una persona realmente digna de confianza? ¿Quién puede decir, tengo un corazón limpio, soy puro y estoy libre de pecado? Tanto en la vida secular, un ejemplo podría ser la fidelidad en el matrimonio, como en la vida cristiana, vemos a personas a las cuales consideramos que nunca nos van a traicionar y que nunca podrían caer en pecado. Me refiero en este caso a ciertos ministros del Evangelio, y luego, tanto en un caso como en otro, nos llevamos la sorpresa y el desengaño de que han caído en infidelidad y en pecado. Tenemos un ejemplo bíblico, entre otros, en la vida de David. La Biblia dice que David era un hombre que tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo entonces podríamos pensar que años más tarde sería el asesino de uno de sus mejores guerreros y de sus mejores amigos, Urías, con la intención de robarle a su esposa? Las cosas que ocurrieron en la Biblia están todas escritas para nuestra enseñanza, lo bueno para que lo imitemos y lo malo para que huyamos de hacerlo. Tanto lo bueno que hagamos o lo malo tendrá sus consecuencias. Estudiando las Sagradas Escrituras, observamos que hubo personajes que empezaron bien y terminaron mal, y por el contrario hay otros que cometieron grandes pecados, se arrepintieron y fueron restaurados. Recordar, Pedro negó al Señor 3 veces, se arrepiente sinceramente y el Señor lo perdona y lo restaura. El propio David, después de su pecado, se arrepiente y fue restaurado, aunque tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. Su primer hijo con Betsabé murió, pero después fue bendecido con otro hijo, nada más y nada menos que con Salomón, porque su arrepentimiento, lo mismo que Pedro, fue sincero. No sabemos cómo, cuándo o en lo que podemos caer, y tampoco cómo terminaremos. De ahí la necesidad de apoyarnos en las Sagradas Escrituras y sacar las enseñanzas oportunas que nos mantengan firmes en nuestra fe y firmes también en nuestra obediencia a Dios. De esta manera tendremos la garantía y la seguridad de que acabaremos haciendo siempre lo correcto. En cada uno de nuestros corazones hay un David, y si comenzamos a descuidar nuestras obligaciones, si buscamos nuestro confort y comodidad, llegaremos a entrar en un relajamiento espiritual y esto seguramente nos conducirá a la caída. Recordemos que David descuidó su obligación. Cuando debía estar en la guerra, estaba sesteando en su palacio y desde su ventana vio a Betsabé y la deseó. Ahí se inició su pecado. El relajamiento espiritual, nuestra comodidad y nuestro confort nos llevará sin ninguna duda al pecado y a sufrir sus consecuencias. Por tanto, la solución está que oremos a Dios, que busquemos continua y diariamente nuestra comunión con Él. Esto hará que estemos concentrados en el plan y en el propósito de Dios y evitará que nos resbalemos, evitará que nos deslicemos y caigamos. Vuelvo a la pregunta del principio del libro de Proverbios. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir, estoy limpio, soy puro y soy libre de pecado? Quiero terminar con un consejo del apóstol Pablo, que se encuentra en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Dice así: esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito en las Sagradas Escrituras
para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos, en otras palabras, a los que vivimos en este tiempo actual. Si vosotros pensáis que estáis firmes, tenéis que tener cuidado de no caer. Hermanos, si pensamos que estamos firmes, tengamos mucho cuidado de no ser los próximos en caer. Recuerda, y te dejo con esto, el relajamiento espiritual es la antesala de la caída. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo.